Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. Los países del G8 reunidos en Tokayo, Japón, y las potencias emergentes como la China e India acordaron el pasado 8 de junio una reducción a largo plazo de las emisiones contaminantes y abordaron la problemática del aumento de los precios del petróleo y de los alimentos que amenaza la economía mundial. Sin embargo, los 16 países participantes no fijaron un calendario u objetivos precisos. Por su lado, el grupo de las grandes potencias emergentes se reunieron separadamente y respaldaron con algunas reservas el plan presentado el martes por el G8, insistiendo en que lo urgente es abordar la crisis de la energía y los alimentos como una problemática que podría desatar enfrentamientos civiles y guerras en casi medio centenar de países. El G8 optó por desembolsar más dinero para la ayuda alimentaria, pero en definitiva esta medida paliativa es incapaz de proponer acciones concretas para impulsar la producción agrícola mundial. Y continuando con más noticias internacionales, Irán ha vuelto a lanzar nuevos misiles el pasado 9 de julio, haciendo caso omiso a las críticas internacionales que despertaron las pruebas del día anterior. El ejercicio solo logró incrementar la tensión entre Teherán y Occidente, que le exige que ponga fin a su programa nuclear. No obstante, el ministro de Defensa iraní precisó que la capacidad misilística de Irán es solo defensiva y está al servicio de la paz y de la estabilidad y la seguridad de la región. Sin embargo, el objetivo del ejercicio sería mostrar la determinación y la capacidad de Irán. América Latina. Un espacio presentado por El Directorio Comercial. Perú. Más de 200 manifestantes fueron detenidos en todo el país en el marco de la huelga general de 24 horas lanzada el miércoles por la Confederación General de los Trabajadores del Perú. La huelga lanzada por el CGTP se realiza para protestar contra la subida de los precios que afecta sobre todo a las regiones más pobres. La central sindical exige que el presidente Alan García mantenga sus promesas relativas al desarrollo del país y reoriente su política económica liberal, dando paso al mismo tiempo al aumento de salarios para hacer frente al incremento del costo de la vida. Por su parte, el jefe de Estado movilizó las Fuerzas Armadas para reforzar la policía en el caso de desbordamientos, una decisión que los dirigentes sindicales calificaron de provocación. Colombia. En ese país el ejército lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional, el segundo movimiento de guerrilla en importancia después de la FARC. Esto fue informado el martes por la noche por el jefe del ejército colombiano, el general Freddy Padilla. El gobierno quiere capturar a sus jefes con el fin de llevarlos a juicio. El ELN, que cuenta con alrededor de 4.000 combatientes, había entablado negociaciones de paz con Bogotá en Cuba en el año 2005, pero en diciembre pasado este movimiento de guerrilla rechazó las condiciones propuestas por Bogotá para un alto el fuego. La ofensiva colombiana se produce poco después de la liberación de 15 rehenes de la FARC, incluida la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Cuba. El Parlamento cubano calificó la Directiva Europea sobre la extradición de los indocumentados de violación obvia de los derechos de la persona. En una declaración hecha pública el miércoles, Cuba agregó que los centros de retención previstos para los inmigrantes que entraron ilegalmente a Europa son verdaderos campos de concentración modernos. La declaración del Parlamento cubano denuncia que con esta medida la Unión Europea cierra sus puertas a millones de ciudadanos latinoamericanos. La Comisión Europea había pedido la semana pasada a los países de América del Sur de no ceder a la caricatura en sus críticas relativas a las restricciones sobre la inmigración impuestas por la Unión Europea. La directiva aprobada por el Parlamento Europeo autoriza a retener a los indocumentados hasta 18 meses y son pasibles de un destierro de 5 años si son encontrados culpables. Ecuador. Las autoridades ecuatorianas ordenaron este martes la toma de 2 cadenas de televisión privadas que pertenecían a 2 ex banqueros que se encuentran fugados en Estados Unidos. Al alba, la policía sitió los locales de las cadenas privadas Gamavisión y TC Televisión bajo las órdenes de la Agencia Pública de Garantías de Depósitos en el marco de un procedimiento que acusa por malversación a los hermanos William y Roberto Isaías. Como parte de otro procedimiento, las autoridades cerraron Radio Sucre de Guayaquil, en el oeste del país, por irregularidades en la utilización de sus frecuencias. El ministro de Economía, Fausto Ortiz, en desacuerdo con este procedimiento, pidió su dimisión.
Argentina. En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner anunció este lunes en la noche, durante la cena presidencial anual con las Fuerzas Armadas, que la salvaguarda de los recursos naturales figuraba a partir de este momento en el centro de la estrategia de defensa del país. La presidenta Kirchner subrayó que el mundo de hoy no estaba ya dividido por las ideologías y que por eso se imponía establecer una nueva concepción para la estrategia de defensa. Según ella, esta nueva concepción deberá tomar en cuenta la preservación de los recursos, puesto que algunos de ellos se han hecho muy vulnerables. Nicaragua. En ese país, el jefe de la oposición, Eduardo Montealegre, y 38 altos funcionarios fueron formalmente acusados de corrupción por la justicia nicaragüense. El juez Armando Juárez acusó a Montealegre y a los funcionarios de fraude y tráfico de influencias en el marco de la quiebra de varios bancos entre el año 2001 y el 2002, que implicaron 600 millones de dólares de pérdidas. Además del jefe de la oposición, que en este tiempo ocupaba el cargo de ministro de Hacienda, los antiguos presidentes del Banco Central de Nicaragua, Noel Ramírez y Mario Alonso, fueron también objeto de acusaciones, así como el antecesor de Montealegre en el Ministerio de Hacienda, Esteban Duque Estrada. Montealegre, que fue el candidato presidencial de la derecha en el año 2006, pretende ahora la alcaldía de Managua. América Latina. Un espacio presentado por el Directorio Comercial. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por acompañarnos. La cita es la semana entrante con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchas gracias y hasta entonces.